La política de Balaguer durante estos 10 años fue esencialmente la misma que puso en práctica durante los 12 años, con la salvedad de que en aquellos años la represión fue una constante. Y en esta segunda etapa, la democracia dominicana estuvo a la altura de cualquier nación de un desarrollo cultural y político similar al nuestro. Se respetaron la libertad de prensa, los derechos humanos, la libre empresa, entre otras. Desde luego, a nivel de país tropical, caribeño y subdesarrollado. Política internacional y nacional. Los intereses políticos y económicos de los Estados Unidos, convertido ahora en el imperio único y universal, habían cambiado radicalmente de orientación desde la terminación de la Guerra Fría con la caída del comunismo en 1989. De manera que habían ya otros esquemas políticos y otros intereses económicos con la relación de las décadas anteriores a que los norteamericanos concentraban sus esfuerzos en la lucha contra el comunismo, brindando apoyo a gobiernos y a partidos fuertemente anticomunistas y de perfiles tradicionales. Ahora no, ya no se hablaba del peligro comunista ni de las guerrillas de Fidel Castro, sino del nuevo mesianismo encarnado en tópicos como integración económica y política, globalización, libre comercio y bloques económicos. Era este el nuevo evangelio político y económico que el imperio anunciaba, y lógicamente la isla española caía dentro de esos nuevos planes y nuevos esquemas, y necesitaba gobiernos amigos que no fueran obstáculos. Otro hecho fue el que se presentó cuando la institucionalidad democrática estuvo a punto de colapsar, donde afortunadamente se buscó una salida a la crisis, y las partes en pugna llegaron a un acuerdo. Y juntamente con los representantes de otros partidos políticos, de la Iglesia y de la sociedad civil, así como también de diferentes sectores nacionales, que unidos con los de la OEA y con los de la Embajada norteamericana firmaron el Pacto de la Democracia, el 10 de agosto de 1994, que en esencia se vinieron a acordar lo siguiente. Prohibición de la reelección presidencial para el periodo inmediato. Reconocimiento de la validez de las elecciones de 1994 a 1998 para el Congreso y los municipios. Establecer en lo adelante el sistema electoral de doble vuelta y los colegios cerrados. El nuevo periodo presidencial del Dr. Joaquín Balaguer 1994 a 1998 se recortaba en 2 años, 1994 a 1996. Cabe decir también que para ganar las elecciones, los candidatos postulados para la presidencia tienen que tener el 51% o más para poder ser elegidos como presidentes. Deporte. Durante los años en que gobernó el Dr. Joaquín Balaguer, 1986-1996, se construyeron, favoreciendo la práctica de los deportes, el Estadio de Béisbol de Puerto Plata, el Palacio de los Deportes, el Hipódromo, entre otros. Gracias a las edificaciones construidas durante este gobierno y a la idea que tenía Joaquín Balaguer sobre la de sacar a los jóvenes de los malos caminos y guiarlos por el bien, hizo posible la práctica de numerosos deportes, como fueron el baloncesto, el voleibol, el béisbol, la natación, entre otras actividades como lo fue la carrera de caballo. Economía. Balaguer, en su intento de controlar la economía, intentó ajustarla en base del control directo de las divisas por el Banco Central, pero no lo logró. Los resultados no fueron apetecidos. La prima del dólar se disparó y además, como quiso centrar su política económica en las inversiones en el sector público, tuvo que recurrir a la vieja práctica de emitir dinero inorgánico, que produjo un efecto inflacionario. Gracias al turismo, a las zonas francas y a las remesas de los dominicanos ausentes, la economía pudo salir a flote. Para 1994 entraron al país más de 1.500 millones de dólares por concepto del turismo. La importancia del mismo con relación a otras áreas de la economía puede inferirse en el hecho de que en 1992 los ingresos por concepto del turismo totalizaron la cantidad de 1.055 millones de dólares, mientras las exportaciones de bienes apenas representaron 562 millones de dólares. La Universidad Estatal retornó su papel orientador y poco a poco fue asumiendo una posición más académica y científica, sin descuidar su proyección social. Si no espléndida, al menos recibió el apoyo y respaldo suficiente para mantenerse en la vanguardia de la educación superior.
Es indudable que el derrumbe del comunismo se reflejó en una mayor estabilidad social, sobre todo en las relaciones de obrero-patronales, en el estudiantado universitario y en la educación media. Con el esplendor y la solemnidad que merecía, el país y la ciudad por donde había entrado el cristianismo y la civilización occidental al Nuevo Mundo celebró el 5º centenario del descubrimiento o encuentro de culturas, inaugurándose el Faro a Colón el 12 de octubre de 1992, proyecto que ya había sido desde el siglo XIX anhelado por grandes personalidades de América. Con ese motivo visitaron el país importantes figuras como el Papa Juan Pablo II y afluyendo a la ciudad primada miles de turistas. 3 importantes. Parque Mirador Norte. Obra construida por el presidente Balaguer en el periodo constitucional 1994-1996. Faro a Colón, construido durante los años 1990-1994. Esta obra constituye uno de los principales monumentos de América al descubrimiento del continente y al almirante Cristóbal Colón. La misma sirvió de escenario a uno de los acontecimientos más importantes de la celebración del 5º centenario del descubrimiento de América, donde se escenificó una misa encabezada por el Papa Juan Pablo II. Desde esa fecha hasta hoy se ha convertido en una de las atracciones turísticas que identifican nuestro país en el plano turístico e histórico. Plaza de la Salud. Obra monumental construida en el periodo 1990 a 1996, construida en los terrenos del antiguo hipódromo Perla Antillana, el cual fue trasladado a las afueras de la ciudad capital. Esta obra está concebida para dar respuestas a los más acusantes aspectos de la problemática del sector de salud de nuestro país, dotándolo de los equipos médicos que compiten con los más modernos del área. Esta plaza, conformada por un conjunto de instalaciones que además de incluir centros de instalaciones y enseñanzas, posee un centro de conferencia simultánea con los hospitales de Norteamérica. También esta plaza acoge al edificio que se aloja la Cruz Roja Dominicana, así como la Defensa Civil. Palacio de la Justicia de Santiago. Construido durante el periodo de 1994 a 1996. Es una significativa expresión de la intención del Dr. Joaquín Balaguer de contribuir con el adesentamiento e institucionalización a la buena administración de la justicia en la República Dominicana. El Acuario de Santo Domingo. Obra construida durante el periodo constitucional 1990 a 1994, construido en torno al Faro Colón, en las avenidas que bordean el Mar Caribe. Constituye una de las obras más visitadas por excursionistas escolares y científicos, pudiendo el público visitante nutrirse de la más variada gama de información sobre las numerosas variables de especies existentes en el acuario. Presas de Higüey, Aguacate. Obra construida durante los años 1990-1994. Esta obra constituye la máxima representación de una serie de obras de ese género que construyó el Dr. Joaquín Balaguer, las cuales, además de ser fuentes para representar una de las riquezas más importantes de que dotó a nuestro país el Todopoderoso, el agua sirve para alimentar los más importantes canales de riego y acueductos, además de ser fuentes generadoras de energía eléctrica. Balaguer retornó a su programa de construcciones, construyendo así unos 1.800 kilómetros de carretera y unos 3.000 kilómetros de caminos vecinales. Entre los que pueden citarse, tenemos las carreteras del sur, que llegan hasta la misma frontera, como la de Barahona y Pedernales. También están las carreteras del Cibao, como las de Tenares y Gaspar Hernández. La reconstrucción de la carretera turística Puerto Plata y Santiago. En la ciudad capital, la avenida de Puerto y la remodelación y embellecimiento de toda la desembocadura del río Osama. La prolongación de las avenidas Núñez de Cáceres con su túnel y la 27 de febrero. El expreso 5º Centenario, la avenida de los Reyes Católicos, la avenida México con el Puente Gemelo y la José Contreras, entre otros.